Hola, vamos a reflexionar un poco acerca de por qué estudiar epistemología en una carrera de trabajo social. En primer lugar, porque la epistemología, el estudio de la epistemología, es lo que diferencia tu labor de la labor del voluntariado y de la militancia. Seguramente más de uno de ustedes y más de una de ustedes proviene de esos ámbitos. Y ya te estás empezando a dar cuenta de que hay una diferencia entre esto. Diferencia que no siempre está dada por el método que vas a aplicar, porque muchas veces ese método no va a diferir tanto del que alguna vez usaste en el voluntariado o en la militancia. La principal diferencia va a venir de tu reflexión en torno a ese método, pero también de tu reflexión en torno a tu labor como tal. Vos te estás enfrentando con angustias, con dolores, con sufrimientos, también con alegrías, con esperanzas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso lo más humano de lo humano, que es aquello con lo cual y sobre lo cual vos estás trabajando? Bueno, esas son preguntas que se las vas a tener que formular a la filosofía, no para obtener respuesta, pero sí para saber quizás cómo formulártelas mejor a vos mismo. Para lo cual vas a tener que tener en claro hasta dónde le podés pedir a la filosofía y qué le podés pedir a la filosofía. Es decir, vas a tener que tener en claro cuál es el estatuto epistémico de la filosofía. Vas a tener que dialogar permanentemente con la sociología, tanto con el dato duro que te aporte la sociometría como con la interpretación que haga la sociología, pero también la tenés que cruzar con la antropología, tenés que cruzar con la economía, con el derecho, muchas veces con la historia. Y no, para poner en diálogo a todas estas ciencias, no solamente vas a tener que tener en claro cuál es el estatuto epistémico, lo que no significa que te tengas que poner a estudiar epistemología de la filosofía, de la sociología. No, 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 no. Significa que tengas que tener en claro justamente de qué se trata cada una de las áreas del saber en cuanto a qué se le puede pedir y cómo se las debe leer. Y al mismo tiempo también vas a tener que tener en claro qué tipo de reflexión crítica vas a tener que hacer sobre los aportes de cada una de estas disciplinas. Porque además vos vas a ir incorporando un saber que es único y propio tuyo, que es el saber de tu propio trabajo en el campo. Y ese es un saber que, cuyo estatuto epistémico es distinto de aquellos saberes que se pueden reflejar en un texto escrito con citas a pie de página. Pero eso no significa que no sea un saber tan importante como aquellos otros. Bueno, todo esto es precisamente la diferencia que hace la epistemología. Eh, Te cuento una anécdota. Cuando yo estaba militando políticamente, un profesor, querido, colega, mayor, me dice, mira, a vos que te interesa tanto la militancia política, tendrías que ponerte a estudiar epistemología, porque justamente el principal campo de disputa de las ideas políticas es la epistemología. Yo nunca ni había oído hablar de la epistemología, era una palabra que me sonaba rarísima. Yo venía de la militancia en el conurbano bonaerense, esto que es, y ahí hice mi primer curso de epistemología. Justo venía a la Argentina Ricardo Gómez, uno de los más grandes exponentes de la epistemología argentina, se tuvo que ir durante la dictadura, fue profesor de la Cal State University en Los Ángeles, y aprovechando que venía unos días por Argentina, dio un curso muy chiquito, de unos poquitos días, en la Facultad de Ciencias Económicas, que a mí me partió la cabeza. Te propongo que escuches una video que una vez le pedí a Ricardo Gómez en uno de los viajes que hizo a la Argentina. Le dije, ¿te animás en 45 minutos a resumir tus investigaciones sobre cuáles son los presupuestos epistemológicos del neoliberalismo? Lo llevé a la Facultad de Derecho, lo filmamos y ahí te pasamos el link para que lo mires. Creo que de esta manera vas a terminar de darte cuenta de la enorme importancia que tiene estudiar epistemología para tu trabajo como trabajador y trabajadora social. Chao, nos vemos.